Nunca olvidaré el sonido del papel de regalo al rasgarse. Era lo único que alguien podía oír. Ni música, ni risas, solo ese suave crujido cuando mi hija K desenvolvió con cuidado su regalo. Sus diminutos dedos tiraban de las esquinas como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y por un segundo sonrió, esa clase de sonrisa suave y esperanzada que tienen los niños cuando creen que la magia aún puede ser real. Pero cuando abrió la caja todo su rostro cambió, primero confusión, luego un destello de algo más profundo que dolía, tal vez. Su pequeño hombro se puso rígido y me miró. La caja estaba vacía. Lo vi antes de que ella dijera una palabra. Solo un simple fondo de cartón, sin pañuelos de papel, sin juguetes, ni siquiera una nota. Simplemente nada. Parpadeé, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. ¿Fue un error? ¿Se cayó algo? Quizás alguien se olvidó de empacarlo, pero antes de que pudiera abrir la boca lo escuché, mi padre Frank. Dejó escapar una risa aguda, corta y fría, como un ladrido en invierno. Se recostó en su sillón, se cruzó de brazos y dijo, los niños como ella no deberían esperar nada. El mundo ya tiene suficientes sanguijuelas. Mi corazón cayó. K se congeló, sus manos todavía estaban en la caja. Como si tal vez no hubiera visto el regalo todavía, como si tal vez estuviera escondido debajo de las solapas o escondido en un rincón. Pero no hubo nada. Sentí el calor subir por mi pecho. Mis manos temblaron donde descansaban en mi regazo. Quería decir algo. Cualquier cosa menos las palabras atrapadas en mi garganta como astillas. Entonces Sandra, mi hermana, resopló y murmuró, ella es igual que su madre, siempre esperando limosnas, inútiles. Apreté la mandíbula. Podía sentir los músculos de mi cara tensarse, el ardor detrás de mis ojos amenazaba con desbordarse. Me obligué a mirar acá. No estaba llorando, todavía no, pero tenía los labios apretados y su barbilla temblaba como lo hace justo antes de romperle los ojos. Esos ojos grandes y suaves se estaban llenando de lágrimas. Estaba demasiado orgullosa para dejarse caer. Ella me miró de nuevo, sin pedir ayuda, solo comprobando si debía fingir que no le dolía. Y en ese momento me odié a mí mismo. Odiaba haberla traído aquí, haber esperado, tal vez estúpidamente, una Navidad normal, haber pensado que mi padre podría ser diferente, haber querido que vieran a la chica hermosa, amable y creativa que era K y que la amaran como yo. Pero no la vieron. Para ellos ella era solo una extensión de mí, un recordatorio de mi divorcio, mi fracaso, el desastre que había causado en mi vida. Según ellos, la habitación estaba en un silencio absoluto, excepto por el suave zumbido de la calefacción y el tic-tac del reloj de pie detrás de la silla de Frank. Cada segundo sonaba más fuerte que el anterior, como si estuviera contando hacia un momento para el que no estaba preparado. K volvió a mirar la caja vacía. Sus dedos rozaron el borde. Luego, lentamente, cerró las solapas. Ahora le temblaban las manos y luego susurró algo, yo también te traje un regalo, abuelo. Todos se volvieron. Frank levantó la vista con esa sonrisa engreída que aún estaba en su rostro. Oh sí, dijo medio riendo, esto estará bueno. Pero K no retrocedió. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño trozo de papel, doblado con tanto cuidado. Hizo que me doliera el pecho. Ella dio un paso adelante y se lo tendió con ambas manos, y en ese momento supe que este momento no había terminado. Algo se avecinaba, algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. No había estado en casa para Navidad en más de 2 años, no desde el divorcio, no desde la vergüenza, no desde que todo lo que había estado tratando de mantener unido finalmente se abrió de par en par. K, ella quería verlos. Ella me preguntó 3 semanas antes de Navidad, «Mamá, ¿tengo abuelo?». Esa era su manera de preguntar porque siempre estábamos solos durante las vacaciones, porque no teníamos pijamas a juego ni árboles gigantes ni primos con quienes corretear.
Entonces dije que sí, y cuando me preguntó si podíamos visitarlo este año, dije que sí nuevamente, en contra de mi buen juicio. No sé lo que esperaba. Tal vez pensé que el tiempo los habría ablandado. Tal vez creo, aunque sea por un momento, que cuando vieran acá, cuando la miraran de verdad, sentirían algo, calidez, arrepentimiento, amor, cualquier cosa. En cambio, en el momento en que llegamos al camino de entrada, sentí que ese viejo peso volvía a caer sobre mis hombros, esa tensión invisible que se enrolla alrededor de tus costillas como alambre de púas cuando intentas sonreír a personas que realmente no te quieren allí. Su casa no había cambiado, todavía fría, todavía perfecta, todavía impecable. De esa manera se siente menos como un hogar y más como un museo. Mi madre nos recibió con esa cortesía plástica que había dominado a lo largo de los años. Un abrazo rápido para mí, una suave palmadita en la cabeza para acá. Sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en las marcas de desgaste de las botas de Kaya. Vi cómo ella la acogió como si fuera un artículo en un estante, decidiendo si pertenecía o no. Sandra apenas levantó la vista de su teléfono cuando entramos. Le ofreció a Kaya un «hola», poco entusiasta y luego volvió a desplazarse. Ya podía sentir mi estómago apretarse. Y luego estaba Frank, mi padre. Estaba en su silla habitual junto a la chimenea, con un vaso de whisky en una mano y el control remoto de la televisión en la otra, ni siquiera se levantó, solo asintió y murmuró, «No pensé que aparecerías». Esa era su forma de saludar. Kale saludó tímidamente con la mano y sus dedos enguantados hurgaron entre la lana. «Hola, abuelo», dijo suavemente, como si estuviera probando la palabra en voz alta por primera vez. Él gruñó, no sé por qué. Todavía esperaba más, tal vez porque K se estaba esforzando mucho. Había hecho pequeños dibujos para todos, cuidadosamente coloreados, doblados y metidos en sobres con sus nombres en el frente. Incluso me preguntó cómo deletrear a mi tía, Sandra, porque quería que fuera perfecto. Trabajó en ellos todas las noches durante una semana. Yo quería que esto fuera especial para ella. Quería que ella sintiera que tenía una familia, incluso si estaban lejos de ser perfectas. Reuní lo que pude de propinas y turnos extra solo para comprarle un lindo traje, un regalito para abrir y suficiente gasolina para llegar allí esa mañana. Mientras le ataba la bufanda, ella me miró y me dijo, ¿crees que les gustarán mis dibujos? Y le dije, cariño, les van a encantar. Pero en la boca del estómago ya sabía la verdad. La estaba llevando a una casa donde la bondad era moneda de cambio, nunca daban nada gratis, donde las sonrisas se medían y el amor tenía condiciones. Aún así, intenté, me dije, se trataba de K, no de mí, de poder mantener la cabeza alta, ser amable, fingir por un día que todo estaba bien. Pero mientras observaba cómo su corazón se rompía silenciosamente frente a ellos por algo tan cruel como una caja de regalo vacía, me di cuenta de que no habían cambiado y no estaba segura de que alguna vez lo hicieran. K entregó sus pequeños sobres como si fueran tesoros. Se movía por la habitación con tanta suavidad, como si tuviera miedo de molestar a alguien. Cada sobre tenía un nombre en el frente, escrito con su cuidadosa letra en bloques. Primero le dio uno a mi madre, luego a Sandra, luego incluso a mi hermano, Matt, quien apenas había pronunciado una palabra desde que entramos. Cuando llegó junto a Frank, se detuvo solo por un segundo, el tiempo suficiente para que yo contuviera la respiración. Pero ella sonrió, levantó el sobre y dijo, «Feliz Navidad, abuelo». Él no levantó la vista del televisor, simplemente extendió una mano como si ella estuviera entregando el correo, sin ofrecer una parte de sí misma. Regresó al sofá y se sentó a mi lado. Su rostro todavía estaba iluminado, esperanzado. No tenía idea de lo fría que se había puesto la habitación. Luego Frank recogió una caja grande de debajo del árbol. Estaba envuelto en papel plateado y rematado con un lazo rojo, casi con demasiado cuidado. Se lo tendió acá con un gruñido. Sus ojos se abrieron para mí.
Se encogió de hombros. Dice tu nombre, ¿no? Ella me miró primero, como si necesitara permiso. Asentí, aunque algo en mis entrañas se retorció. Se deslizó hasta el suelo y puso la caja en su regazo. Sus pequeñas manos recorrieron el papel como si fuera sagrado. La vi saborear cada momento, el desencintado de cada borde, el cuidadoso desarrollo. Ella quería recordarlo. Luego se quitó la tapa. Ella miró dentro y vi lo que sucedía. El segundo exacto en que se dio cuenta de que estaba vacío. Su rostro no se arrugó, no de inmediato. En cambio, sus cejas se juntaron en confusión. Metió la mano como si algo pudiera estar atascado en el fondo. Ella me miró, insegura. No había nada en la caja, nada. Frank se rió a carcajadas. Esta vez lo que esperabas, algo real. Se burló, echándose hacia atrás. El mundo no te da regalos solo por aparecer. La niña Kaya parpadeó y se congeló. No podía moverme. Luego Sandra, siempre esperando un momento para profundizar, intervino desde su rincón del sofá. Bueno, ella es como su mamá, siempre espera que la gente le entregue las cosas. No es de extrañar que lo sintiera en mi pecho como un puñetazo. Me volví hacia ella, Sandra, ¿no? Ella levantó una ceja, sonriendo con satisfacción, diciendo que es verdad. K guardó silencio ahora. La caja todavía descansaba en su regazo, con las solapas abiertas, dejando al descubierto la nada que había dentro. La habitación se había vuelto contra ella y vi que se daba cuenta. Los odiaba. Los odiaba por hacerla sentir pequeña, por hacerla cuestionar su valor, por reírse como si todo fuera una broma. La alcancé, pero ella no se movió. Ella simplemente siguió mirando la caja como si de alguna manera pudiera llenarse sola si esperaba lo suficiente. Por dentro yo gritaba, di algo, levántate, defiéndela, pero no quería hacer una escena no delante de ella. Eso es lo que tiene estar en familias como esta, aprendes a congelarte cuando las cosas se ponen crueles. Se aprende a sonreír con los dientes apretados, y yo había pasado muchos años haciendo justamente eso. Casi se sentía normal, pero no era normal. K tenía solo 7 años. No sabía ponerse una máscara. Sin embargo, no sabía cómo tragar ese tipo de dolor. Luego miró a Frank. Su voz era tranquila, apenas más que un susurro, pero resonó en la habitación como una campana. Está bien, dijo. Yo también te traje un regalo, abuelo. Y así, toda la habitación cambió. Nadie habló, nadie se rió. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me di cuenta de que algo estaba a punto de suceder que ninguno de ellos olvidaría. La miré completamente quieto. Mientras que metía la mano en el bolsillo de su abrigo. La habitación se había quedado en silencio, muy silenciosa. Podía escuchar el débil crujido del viejo piso debajo del árbol de Navidad. Con cada ligero movimiento mi propia respiración se sentía demasiado fuerte en mi pecho. Sacó una hoja de papel doblada. Parecía pequeño en sus manos, incluso frágil, como algo que podía arrugarse y descartarse sin pensarlo 2 veces. Pero lo sostuvo como si importara, como si significara algo. Susurré, K. Tal vez ahora no. Se volvió hacia mí y había algo en sus ojos que no reconocí, ni tristeza, ni dolor, sino calma, firmeza. Ella hizo un pequeño movimiento de cabeza, de esos que dicen, tengo que hacer esto. Luego se volvió hacia Frank. Hice esto para ti, dijo. Frank ni siquiera se inclinó hacia adelante, solo lo miró con la misma expresión aburrida que siempre tenía cuando alguien se atrevía a pedirle que sintiera algo. Oh, sí, murmuró, sorbiendo su bebida. ¿Me dibujas un muñeco de nieve o algo así? Había sarcasmo en su voz, de esos que siempre usaba cuando quería hacerte sentir pequeño sin elevarlo. Pero K no se inmutó.
cruzó la habitación y se lo tendió con ambas manos. Fue entonces cuando noté que le temblaban los dedos. Conocía ese sentimiento, la forma en que tus manos te traicionan cuando tu corazón late con fuerza en tu pecho, cuando intentas ser valiente a pesar de que cada parte de ti quiere correr. Él se lo tomó como si no significara nada, lo abrió con una mano mientras todavía sostenía su vaso con la otra. Luego miró hacia abajo y se detuvo. Desde donde estaba sentado no podía ver lo que había en el papel, pero vi su cara. No se retorció con confusión o irritación como esperaba. En cambio, sus cejas se juntaron. Parpadeó una vez, luego otra vez, su mandíbula se aflojó ligeramente, como si hubiera olvidado lo que estaba haciendo. Toda la habitación pareció inclinarse. ¿Qué pasa?, preguntó Sandra impaciente. Él no respondió, solo se quedó mirando. Kai estaba allí con las manos entrelazadas frente a ella y ahora lo miraba en silencio como si tampoco estuviera segura de lo que vendría después. Me levanté y crucé la habitación lentamente, casi con miedo de romper el momento. Me puse a su lado y suavemente puse mi mano en su espalda. Ella no me miró, solo mantuvo sus ojos en Frank y él parecía mayor de lo que lo había visto nunca, ni enojado, ni presumido, simplemente quieto. Dobló el papel con cuidado, deliberada, casi con reverencia, y lo colocó en la mesa auxiliar junto a su silla. Luego se puso de pie. Nadie supo qué decir, nadie se movió. Salió de la habitación sin decir una palabra. El sonido de sus pasos por el pasillo fue lo único que pudimos escuchar. No dio un portazo, no gritó, simplemente se fue. Miré acá. Su voz era tranquila. Cuando me preguntó, ¿hice algo mal?, me arrodillé a su lado, la rodeé con mis brazos y le susurré, no, cariño, hiciste algo valiente. Sandra murmuró algo en voz baja, pero esta vez no me importó, porque sabía que cualquier cosa que Ka hubiera dibujado, cualquier cosa que hubiera escrito, le llegaba como ninguno de nosotros jamás pudo. Ella no se defendió con ira, no lloró ni gritó ni corrió. Ella le dio un regalo, uno que le recordó que todavía era humano, incluso si lo había olvidado, y creo que tal vez eso lo asustó más que cualquier otra cosa. No vi a mi padre por el resto del día. No volvió a la sala, no volvió a cenar, ni siquiera cuando mi madre gritó que el postre estaba listo, en ese tono demasiado dulce que usaba cuando fingía que todo estaba bien. Ka no volvió a mencionarlo esa noche. Jugó tranquilamente con la cinta de uno de sus otros pequeños obsequios y me ayudó a doblar los trozos de papel de regalo como cualquier otra noche. Pero me di cuenta de que su mente estaba en otra parte. De vez en cuando sus ojos vagaban hacia el pasillo donde Frank había desaparecido, como si estuviera esperando algo. Pero no pasó nada. No ese día. Salimos temprano a la mañana siguiente. Les dije que teníamos planes en la ciudad, pero la verdad era que no podía soportar pasar un segundo más fingiendo. Sandra ni siquiera se levantó para despedirse. Mi madre me entregó un plato cubierto con papel de aluminio con restos de jamón y me dijo que condujera con cuidado. Ninguna mención de lo que pasó. Nadie preguntó cómo estaba Kaya, y eso de alguna manera dolió aún más. El camino a casa fue tranquilo. Kaya miró por la ventana y vio cómo la nieve se desvanecía entre los árboles. Me acerqué y tomé su mano. En un momento ella le devolvió el apretón. No mencioné el dibujo. No quería que ella explicara algo que era claramente tan personal. No quería destrozar la magia que había vivido en ese momento. Pero lo pensé durante todo el camino a casa. ¿Qué había dibujado que hizo que mi padre, el hombre que una vez me llamó demasiado blando para llorar en el cine, palideciera y saliera de la habitación sin decir una palabra? Lo descubrí 4 días después. Vino en una pequeña caja sin marcar que quedó en nuestro porche. No había remitente, solo el nombre de Ka escrito con cuidadosas letras mayúsculas en la parte superior. La abrió lentamente, como si no estuviera segura de si era seguro tener esperanza.
Dentro había una pequeña caja de música, de madera antigua, con bordes tallados a mano y pequeñas rosas pintadas alrededor de la tapa. Sonó Somewhere Over the Rainbow cuando giró la manivela y sonó una nota. Era solo una línea escrita a mano en un pergamino desconocido y tembloroso. A la chica más valiente que conozco, gracias por recordarla. No hay firma, pero no la necesitábamos. K apretó la caja contra su pecho como si estuviera hecha de oro. Al principio no dijo nada, solo lo sostuvo y sonrió. Me senté junto a ella en el suelo y finalmente le pregunté, K, ¿qué le dibujaste al abuelo? Ella me miró y dijo que era una foto de él tomados de la mano con la abuela y conmigo. Su voz era suave. Le dije. Espero que algún día vuelva a sonreír, porque recuerdo cómo ella lo hacía reír. Se me hizo un nudo en la garganta. No hablé. No pude porque eso era todo. Esa era la parte de él que había olvidado que existía. El hombre que una vez sonrió, una vez rió, antes de que el dolor lo endureciera, antes de que los años lo hicieran cruel. Vio todo eso y le dio un pedazo de algo que pensó que había perdido para siempre. No lástima, no culpabilidad, esperanza. Ella no intentó arreglarlo. Ella simplemente le recordó que solía ser alguien digno de recordar. Y a cambio él también le dio algo. Tal vez no sea amor, tal vez no sea perdón, pero sí un comienzo, y a veces eso es suficiente. La caja de música ahora se encuentra en la mesa de noche de Kaya todas las noches antes de acostarse. Le da cuerda, no siempre para escuchar, a veces simplemente le gusta sostenerlo, sentir su peso en sus manos, saber que está ahí, de la misma manera que un niño podría agarrar un animal de peluche que ya le queda pequeño pero que todavía no puede soltar. No ha dicho mucho sobre ese día desde entonces, pero de vez en cuando menciona a la abuela, alguien a quien ni siquiera conoció pero de quien habla como si todavía estuviera aquí, como si fuera alguien que K conoce a través de las historias que le he contado y el espacio tranquilo que dejó atrás y tal vez sí. Frank nunca llamó. No envió ningún mensaje de seguimiento. No, lo siento, no hay explicaciones. Eso no es lo que él es. Tal vez eso no sea lo que alguna vez será. Pero una semana después de que llegó la caja de música, recibí una carta. No estaba dirigido a K, era para mí. Era breve, 3 líneas escritas con la misma letra irregular. Me equivoqué contigo. Ella es una buena niña. Espero que estés bien. Sin nombre, pero lo sabía y por razones que no puedo explicar, lloré después de leerlo, no porque mejorara todo, no porque arreglara los años de silencio o la forma en que solía mirarme como si yo fuera una decepción usando una etiqueta con mi nombre, sino porque por una vez sentí como si me viera y más que eso, vio acá. Vio lo que yo siempre supe, que ella es especial, que tiene esa manera de eliminar la frialdad de una habitación y mostrar a las personas su propia calidez, incluso cuando no la merecen. No es ruidosa, no exige atención, pero cambia las cosas. Ella no lo cambió completamente, pero lo suficiente como para hacer que un hombre que había cerrado la puerta al mundo la abriera solo un poco para que alguien que solo creía en la dureza y el silencio se sentara y escuchara la música del dibujo de una niña. La gente a veces me pregunta por qué volví esa Navidad, por qué los dejé acercarse a ella, por qué no la protegí mejor. Y la verdad es que pensé que sí. Pensé que protegerla de su frialdad sería suficiente, que no hablar de ellos, no visitarlos, no interactuar, protegería su corazón. Pero K no necesitaba protección. Ella necesitaba la verdad. Necesitaba conocerlos, ver el mundo tal como es, hermoso y cruel, roto y esperanzador, todos enredados. Y de alguna manera, en lugar de perderse en ello, decidió añadir su propia luz. Ella no necesitaba venganza, ni siquiera quería una disculpa, solo quería hacer un regalo. Y ese regalo, por más simple que fuera, hizo algo que no pude hacer en 30 años. Abrió una puerta, no de par en par, no para siempre, pero lo suficiente para que pasara una nota,
lo suficiente para que sonara una canción en el silencio, lo suficiente para que un anciano cansado recordara una parte de sí mismo que pensaba que había desaparecido. K también me recordó algo ese día, que a veces la bondad es el acto más radical, que un susurro puede tener más peso que un grito y que cuando elegimos el amor, incluso cuando es difícil, incluso cuando no es correspondido, creamos algo que nadie nos puede quitar, un momento, un cambio, un regalo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir y comentar, y tal vez darle a alguien en tu vida el regalo de una segunda oportunidad hoy. Nunca se sabe qué puertas podría tener.